Esta clase es de la continuación de la que tuvimos hace 15 días sobre una pequeña introducción a Ser y Tiempo. Pequeña introducción porque pues Ser y Tiempo es, les digo, la construcción de 10 años de trabajo que Heidegger le tomó, ¿verdad? Llevar a ser esa columna vertebral del libro. Un libro de ¿qué? 320, 350 hojas, ¿no? En las que él va a resumir todo lo que ha reflexionado a partir de su cercanía con Husserl y con Paul Nator, ¿sí? Recuerden, Heidegger tiene una cercanía muy grande con los neocantianos y después, a sus 20 años, más o menos 22 años, da ese brinco a la fenomenología cuando conoce a Husserl, ¿sí? Precisamente en Friburgo. Esto va a ser muy interesante en este sentido de Heidegger cuando publica Ser y Tiempo lo publica en la editorial, o mejor dicho, le llaman el Jahrbuch, el anuario de Husserl. Husserl cada año publicaba los mejores textos de sus alumnos. Pero pues digamos que Husserl, los alumnos de Husserl ya todos eran doctores, ¿no? O sea, haz de cuenta, eran doctores que seguían yendo a clases con él porque pues él había inventado una corriente, ¿no? Él era, en ese momento ya se hablaba de que había pasado la historia a tal grado como Nietzsche o como Kant en algún momento, ¿no? Y seguía vivo el señor, entonces pues todos los doctores seguían y lo aprovechaban e iban a sus clases. Heidegger no había publicado nada hasta 1924 que publica el informe Nator, que es una cuestión en la que dice, en la que hace un análisis sobre la patos, sobre la palabra patos en Aristóteles, como un dejarse afectar, que sucede también en la fenomenología. Bueno, en 1927 Husserl le dice, a ver Heidegger, ya dame todo lo que tengas y vamos a publicarte un libro con el que aparezcas en la escena filosófica que se vuelve Ser y Tiempo. La bronca de Ser y Tiempo es que a partir del examen de la conciencia, que es más o menos a la mitad del libro hasta adelante, Heidegger empieza una contradicción bárbara a la fenomenología de Husserl. Y empieza Heidegger a sacar su postura y a desmentir postulados de su maestro, ¿no? Bueno, no fue maestro tal cual, pero de su, ¿cómo podríamos decirlo? De su protector, ¿no? A Husserl siempre le cayó muy bien Heidegger. Heidegger no le pagó de la buena manera, ¿no? Sí fue más traidorcillo, ¿no? Hay cartas de Heidegger a su esposa donde dice, ya está chocheando mi profe, ¿no? O sea, ya el señor ya no sabe de lo que está hablando. O sea, cartas así de Heidegger a su esposa, ¿no? En las que se expresa de una manera muy irrespetuosa de Husserl, a pesar de que Husserl, como vamos a ver ahorita, apoyó mucho a Heidegger en todos los sentidos, ¿sí? Cuando Husserl recibe el manuscrito de Ser y Tiempo, dicen que lo checa, no sé si les ha pasado a ustedes eso, que agarran un texto y nada más le checan la ortografía, pero realmente no comprenden o no se ponen a hacer análisis de lo que están leyendo. Simplemente están así esperando que no haya una coma de más, un punto de menos, un acento que se le haya ido a tal persona. Simplemente dicen que Husserl así leyó Ser y Tiempo, corrigiéndolo, la ortografía de Heidegger, para mandarlo en ese rato a publicar. Por lo tanto, va a ser hasta la conferencia de qué es metafísica, donde escuchen esto, Husserl le deja su plaza a Heidegger. Husserl se va a retirar en Friburgo. Heidegger ya tenía 5 o 6 años enseñando en otra ciudad que era Marburgo, pero él siempre había querido regresar a este pueblo. Y Husserl le dice, ya me voy a jubilar, güey, quédate con mi cátedra. En Alemania y en otros países se usa que cuando llega un nuevo profesor a la universidad, ese profesor dé una conferencia en la que ponga al tanto a la universidad de qué está investigando, de hacia dónde va toda su teoría. Bueno, la conferencia que da Heidegger en Friburgo en 1929 es ¿qué es metafísica? Dicen, vatos, que Husserl estaba en la primera silla y dijo, no mames, esto está mal. Este güey está hablando pendejadas, porque mi fenomenología no es esto. Y Heidegger diciendo, la nada nadea. Todos así, ¿qué pedo? ¿Qué estás hablando, no? ¿Qué? Bueno, en esta primera parte de la clase vamos a ver qué fue lo que escandalizó tanto a Popper
como a Carnap, ¿no? Que Carnap va a salir diciendo, Jorge, muy seguidor de los filósofos de la ciencia, que Carnap va a salir diciendo, he escuchado profundidad filosófica mayor en un niño de prepa que en el doctor Heidegger. Aseveraciones tan fuertes como esas, con una conferencia muy, muy polémica que es metafísica, ¿sí? Profe Miguel, ¿de qué se trata que es metafísica? Un estudio filosófico de la nada. ¿Qué pasa con la nada? Esa es la pregunta, ¿no? No qué es la nada. ¿Qué es la nada? Es como contradictorio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la nada? Dice Heidegger, bueno, de entrada mi conferencia se llama ¿Qué es metafísica? No quiero definir lo que es la metafísica, sino quiero darles un ejemplo de lo que es una pregunta metafísica. Eso es lo que yo quiero hacer. No quiero descubrir qué es esto, sino dar el ejemplo de una pregunta metafísica. ¿Qué significa una pregunta metafísica? Una pregunta por la totalidad de la realidad. En este sentido, Heidegger va a empezar haciendo una distinción muy clara a lo que una ontología kantiana hubiera propuesto. Miren, en la ontología kantiana hay una broncota con el sujeto trascendental. Y esta bronca es el problema que Kant no vio. Este problema se lo va a criticar Jacobi, ¿sí? En la ontología kantiana podemos reducirla así muy, muy sencillamente a que hay un sujeto enfrentando una cosa en sí, inaccesible del todo, pero que el sujeto puede ver bajo la categoría de un ¿qué? Un fenómeno. Son las categorías del entendimiento y la estética del sujeto las que permiten que esa cosa en sí aparezca de tal manera. Y ese aparecer de tal manera es lo que yo llamo fenómeno, ¿sí? Recuerden que esa cosa en sí, vista por otro animal, va a tener características distintas a las que nosotros veamos, ¿sí? Bueno, para el entendimiento humano, ese fenómeno va a tener rasgos muy particulares. ¿Por qué? Porque nace de una comprensión espaciotemporal y bajo una delimitación categorial. Aquí Kant va a poner en la cosa en sí, mejor dicho, en la relación entre fenómeno y cosa en sí, va a poner a la necesidad. Mientras que del lado del sujeto va a poner la contingencia. ¿Quién es el animal que pone la contingencia en el mundo? El ser humano. ¿Por qué? Porque el entendimiento humano nos habla de lo probable, de lo posible. ¿Sí? Nuestra experiencia con las cosas es tal que nosotros somos capaces de decir, ¿y qué tal si no existe esto? Ah, yo estoy viendo este marcador, pero ¿qué tal si no existiera? Pues hasta puedo imaginar mi mano vacía, ¿no? Nuestra mente es capaz de darles la no presencia a las cosas. ¿Sí? Ya está en una cuestión psicológica, ¿no? Ustedes ignoran cosas que no les convienen, ¿no? Hasta de manera inconsciente. Las ignoran, no las escuchan. O no las ven, ¿no? Se hacen ciegos. Pues no, en realidad sus características del entendimiento los hacen ignorar ciertas cosas, ¿no? Jacobi le va a criticar a Kant
que situar por completo la contingencia en el sujeto es situar a ese mismo sujeto sobre la nada. De tal manera que el sujeto es fruto del nihilismo. El sujeto está posado en la contingencia y es el que produce contingencia en el mundo. Sorpresa, también él es contingente. Si sus papás se hubieran tardado 1 hora más en concebirlo, serían ustedes distintos. Un poquito, pero serían distintos, ¿no? Hasta su mismo cuerpo es contingente en sus características. Muy probablemente también tendrían otro tipo de inteligencias desarrollados, no lo sabemos, ¿sí? Pero hasta el mismo nacimiento de lo que somos es una contingencia. Mientras que el mundo para Kant resulta ser algo necesario. Sin seres humanos, el mundo es pura... sin seres humanos podríamos decir, el mundo es una pura presencia. Un puro estar ahí, perdón. Un puro estar ahí. Y con seres humanos y con la contingencia, este estar ahí se transforma en una presencia. Y esa presencia, cuando llega al ámbito del saber o al ámbito de la epistemología, torna en representación. Sin seres humanos hay un mundo sin espectadores, ¿no? Un mundo sin contingencia, un mundo ahí todo, pues ahí dado. Muy probablemente sin orden. Pero son mis características, mis categorías del entendimiento las que posibilitan que yo le dé orden a ese mundo que está simplemente ahí. Y cuando le doy orden a ese mundo que está ahí, que lo vuelvo una presencia, puedo llevarlo al marco de la teoría y convertirlo en representación. ¿Sí? Claro, si esa teoría está basada en la mera contingencia del ser humano, esa teoría se puede modificar. Y por eso la ciencia es progresiva. La ciencia no es la verdad absoluta, la ciencia es progresiva porque el que hace ciencia es contingente. Heidegger conoce toda esta crítica que le hace Jacobi a Kant. Situaste a tu sujeto, Kant, sobre la nada, sobre el nihilismo, ¿sí? Entonces va a decir Heidegger, y aquí empezamos a adentrarnos en la página 1 de la conferencia, ¿no? Si yo voy a hacer una pregunta metafísica, mi pregunta debe incluir a toda la realidad. Recuerden, porque estoy haciendo algo metafísico. Pero lo que dejó pasar Kant por alto es que él despegó la realidad del sujeto que la enfrentaba. Por lo tanto, si yo quiero hacer una pregunta por toda la realidad, una pregunta metafísica incluye ¿a quién? Al que pregunta. La pregunta metafísica, si es del todo de la realidad, tengo que reconocerme que yo estoy dentro de una realidad también. Y la pregunta por la totalidad me incluye a mí también. ¿Y quién soy yo después de ser y tiempo? Gabo, ¿recuerdas? ¿Quiénes somos después de todo el análisis existencial de ser y tiempo? Nada. No, ¿cómo le llama él? Alex. Dasein. Exactamente. Somos Dasein, o Daseine sería en plural, ¿no? ¿Cuál?
hacer una ciencia neutra de relaciones. Cuando lo dije en el sentido de qué? Del design, pues. Porque ahorita hablas ya de la representación y ya no, ¿dónde queda la relación? Pues? Es estar ahí, presencia, representación. No. Hay que entender que sujeto es ya un ámbito epistemológico de la existencia humana. Y el Dasein es el ámbito ontológico. Es decir, si yo quiero hacer una pregunta realmente por toda la realidad, esa pregunta por toda la realidad no es epistémica, sino es una pregunta existencial. ¿Cómo se está viviendo la existencia? No cómo se está viviendo el conocimiento. Esa pregunta ya la contestó Kant. Pero yo quiero dar un paso más atrás. Uno de los principales broncas con Kant, qué bueno que es esa pregunta, Jorge, es que en Kant ya no hay una diferencia, como pasa en toda la modernidad después, no hay una diferencia entre ontología y epistemología. Y a Heidegger le va a interesar muchísimo hacer de nuevo la distinción. No, ¿y saben cómo se resumiría esto? No todo lo que existe llega al conocimiento. Esa sería una máxima heideggeriana. No todo lo que existe llega al conocimiento. Bueno, para poder hablar de una pregunta totalitaria, de una pregunta en la que yo mismo me incluyo, tengo que reconocerme como un Dasein. Aquí empieza algo muy interesante. Dice Heidegger en 1929. El problema, vatos, es que toda nuestra existencia humana tiene 200 años, 300 años, que ha sido moldeada por algo que llamamos la ciencia. La ciencia. Somos Daseins o somos existencias que hemos posado toda nuestra fe, ya no en la religión. Nuestra fe se ha posado en la ciencia. Entonces pareciera que el identificarnos como Daseins, como existencias humanas neutras, es bien complicado. Porque nos han obscurecido el concepto de existencia, nos lo ha obscurecido la definición biológica del ser humano, la definición química del ser humano, la definición psicológica del ser humano, la definición histórica marxista del ser humano. Y el gran problema de las ciencias es que todas ellas enfrentan la realidad desde una perspectiva determinada. ¿Vamos bien? Dice Heidegger en su conferencia a todos los doctores en física, en química, en filosofía, en historia, en letras, en teología. Friburgo tiene una facultad de teología muy grande. Dicen, miren, seamos sinceros. Hablamos de la ciencia y ustedes se creen científicos. Pero les voy a preguntar a ti, señor teólogo, doctor en teología, y tú dices que la teología es una ciencia. ¿Qué tienes en común con el doctor en física? Tú, doctor en historia, ¿qué tienes en común con el doctor en biología? Dice Heidegger, y así podríamos hacer preguntas tan diversas. Tú, doctor en economía, ¿qué tienes de relación con el doctor en química? Dice Heidegger, hablamos de la ciencia así como una palabra muy fuerte, pero ya no sabemos qué es lo que une a la ciencia. ¿Por qué todos compartimos el mote de científicos? Dice Heidegger, a lo mucho a lo que podríamos decir que lo que es capaz de unir a las ciencias es el rigor. Somos científicos porque nuestras investigaciones son rigurosas, tienen método. Y así un teólogo, aunque hable de algo que
nadie asegura que existe como Dios, tiene un método histórico crítico para juzgar cómo se ha desenvuelto el ser humano en la historia de Dios, cómo se ha desenvuelto el cristianismo en 2000 años de historia, ¿sí? Su mismo objeto es el del vato que es doctor en El Señor de los Anillos, ¿sí? Es doctor en una especie de fantasía, pero una fantasía muy seria, muy rigurosa, ¿no? Y en el caso del Señor de los Anillos, está con su propio idioma, ¿no? Bueno, el rigor ha sido lo que puede unir tanto al teólogo con el matemático, con el biólogo, con el que ustedes quieran de las ciencias. Pero al final de cuentas, pues, el rigor es un método. Es rigor de método, ¿sí? Y de una u otra parte también, lógico. Aquí vamos a empezar a ver una gran bronca. Lógico. Y en esta conferencia en particular, cuando Heidegger hable de la lógica, está hablando de el entendimiento kantiano. Dice, bueno, el rigor une a las ciencias, entre ellas, es decir, que entre ellas mismas son exigentes, ¿no? Se cuestionan cómo llegan a sus postulados. Está bien. Pero también dice Heidegger, entre los científicos concuerdan que la ciencia es una manera de acercarse a las cosas. Es una manera de acercarse a las cosas. El físico se acerca a las cosas desde su metodología exacta. El historiador se acerca a las cosas desde su metodología humana, ¿no? Por eso hay ciencias humanas y ciencias exactas. Y si se fijan, aunque unas buscan la exactitud lógico-matemática, los otros tienen un rigor histórico que la respalda. Un rigor contrastativo, de contraste, ¿no? Un rigor dialéctico. Pero ambas se denominan como ciencias. ¿Sí? Bueno, los científicos dicen que la ciencia es una manera de acercarse a las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante aquí? Que vamos a empezar con una de los saltos profundos en Heidegger. Es que la ciencia, vatos, es un comportamiento. Un comportarse con las cosas. Yo me comporto con las cosas de manera científica cuando quiero describirlas y encauzarlas en una realidad ordenada. No me pidan que repita eso porque me nació el alma. Bueno, luego lo escucho. Es una actitud, la ciencia. Una actitud en la que te acercas a las cosas dándoles un orden dentro de lo que podríamos llamar mundo. Pero si es una actitud, dice Heidegger, si es una actitud, quiere decir que la ciencia es fruto de la libertad. Porque tú decides acercarte a las cosas de la manera en que tú quieras. Y hay personas, un gran número de personas que deciden acercarse a los entes de manera confrontativa, delimitativa, que son los científicos. Por lo tanto, el Dasein, que todavía no se vuelve un sujeto, el Dasein se nos va a presentar como precientífico. Precientífico. ¿Vamos bien? La actitud científica, repito, delimita, define, encausa, busca las relaciones. Y al encauzar, recuerden por favor, estamos trabajando con concepciones de un tiempo cronológico.
Entonces, la ciencia es un acercarse a las cosas, que aquí les voy a modificar un poco la palabra. La ciencia es relacionarse con las cosas bajo una actitud que delimita, define, encausa. ¿Sí? A eso Heidegger le va a llamar irrupción. El científico irrumpe en la naturaleza para, por medio de su entendimiento lógico, darle orden a lo que ve, a lo que experimenta, darle hasta un tiempo, pasado, presente, futuro, pero siempre bajo categorías estrictamente humanas. Y siempre basado en la contingencia. Para Heidegger, estas son las tres palabras que definen a la ciencia: relación, actitud e irrupción. ¿Vamos bien? Pues no, que la conferencia era de la nada. Bueno. No. No. Ahorita vamos a ver ahí cómo pasa esto. Dice Heidegger. Bueno, el sujeto científico siempre se considera, a razón de la ciencia, relacionado con las cosas. Dice Heidegger, vamos a darle otro nombre a esta palabra. Un sujeto relacionado con los entes. Entes, por favor pongan mucha atención, entes que la epistemología vuelve objetos. ¿Sí? Entonces, Heidegger va a citar dos libros muy famosos sobre método científico que él conoce en los años 20, en los que se les pide a estos, uno creo que es Taime, se apellida, uno de los científicos. Él contesta la pregunta en su libro, al igual que la otra persona, no recuerdo ahorita su nombre. Su libro empieza preguntando qué es la ciencia. ¿Sí? Y Heidegger se sorprende que los dos autores escriben que la ciencia es el saber de las cosas, y todos dicen, y nada más. El saber de las cosas, ¿qué es lo científico? Saber sobre las cosas. Y nada más. Saber sobre las cosas y nada más. Entonces comenta Heidegger, ¿por qué estas dos personas tan científicas tienen ese interés en la definición de la ciencia, en hacer esa referencia a la palabra nada? Dice Heidegger, ¿no está la misma ciencia delimitando su campo de estudio a la pura presencia? Pero en ese reconocimiento de la presencia, ¿no deja ella misma, la ciencia, una puerta abierta a preguntar si hay algo más? Recuerden que Leibniz
siglos antes, en su monadología, ¿qué pregunta? ¿Por qué hay ser y no la nada? Dice Heidegger, cabrón. ¿Por qué en la pregunta por el ser siempre la pregunta lanza tanto en los científicos del siglo XX como en los filósofos del siglo XVIII esa intención de la nada? ¿Cómo han delimitado? ¿Qué está sucediendo con eso? Dice Heidegger, valdrá la pena hacer un análisis existencial por favor escuchen, por lo verdaderamente metafísico. ¿Qué sería lo que está más allá de todo ente? ¿La nada? La nada. La pregunta por la nada es la verdadera pregunta metafísica. Porque si se fijan, no estamos hablando de ningún ente. ¿Sí? Entonces, dice Heidegger, no me la compren. Los voy a convencer que esta es una pregunta muy seria, vatos. Solamente déjenme despliego de lo que quiero hablar. La nada por sí misma no puede ser ni de una manera ni de otra. La nada no es un ente. Si fuera un ente, pues no sería nada, ¿no? Sería parte del ser. Entonces mi pregunta no es, ¿qué es la nada? Sino, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo en mi hablar digo nada? Y aquí Heidegger, sin hacer referencia directa, nos va a decir que así como nosotros, en Ser y Tiempo, tenemos una comprensión media del ser, recuerden el tercer prejuicio que platicamos, de los 3 prejuicios del ser con los que empieza Ser y Tiempo. El tercer prejuicio es la cuestión de que el ser es de una u otra manera pues vacío o que no merece que le prestemos atención. ¿Por qué? Pues porque lo usamos siempre, ¿no? Es una palabra que usamos para todo. Dice Heidegger, pues miren, pareciera que también hay una comprensión media de la nada. ¿Por qué es tan necesaria esa palabra en mi vocabulario? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Sí? ¿Qué pasa con la nada entonces? ¿Por qué está tan metida en nuestro vocabulario, no? Dice Heidegger, bueno, algo que se desprende o que podríamos pensar después de Kant, ¿sí? Es que la nada solamente llega a nuestro entendimiento gracias al principio de no contradicción. Por lo tanto, la base para que nuestra mente tenga una comprensión de la nada es la lógica. Nuestro entendimiento al enfrentar el mundo por la propia palabra de entender y de un entendimiento como un orden, pues nos da la lógica, que es la lógica trascendental, nos hace a nosotros que por medio del principio de no contradicción, ¿lo recuerdan? ¿Cómo era, Jesús? Y no ser al mismo tiempo, ¿sí? Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿De dónde, fíjense, de dónde nace entonces el no ser? De la reflexión de él.
Una cosa no puede ser y no ser. Entonces, ¿dónde nace entonces la reflexión de la nada como negación? Del ser mismo. ¿Sí? El mismo principio lo enumera. Una cosa no puede ser y no ser. ¿Sí? La otra no ser sería así con guión. ¿Sí? La primera habla al ser positivo. Entonces el principio de no contradicción nos dice que solamente hay ser en la presencia. ¿Sí? La presencia nos da el ser. Y ahí está. Ahí tenemos que pensarlo. Eso es el pensamiento científico. Que en la positividad del objeto está la completitud del objeto. ¿Sí? Pero dice Heidegger, así piensa el sujeto. Yo quiero ver cómo piensa el Dasein. Y el Dasein también se rige en una fenomenología. Pero mi fenómeno que se me muestra, diría Heidegger, como lo platicamos la clase anterior, me dice más lo que no es que lo que es. ¿Recuerdan eso? Todo lo que se me presenta, Víctor, se me presenta como una persona. Pero también me está diciendo que no es 8,000 millones de personas que existen en el mundo. Por lo tanto, es imposible ontológicamente llegar a objetos enteros. Ontológicamente, son objetos completos para una visión científica. Pero ontológicamente, Víctor está más cargado del no ser que del ser. ¿Sí? Entonces, aquí va a surgir una de las cosas con la que vamos a terminar esta primera parte de qué es metafísica. ¿Sí? ¿Qué es primordial? ¿O qué es primero, no? ¿Qué es primero? ¿La nada o la negación? Gracias a que soy un animal que puede decir que no, un animal que entiende el mundo necesario como contingente, mejor dicho, un animal que pone la contingencia al mundo necesario, y me doy cuenta que las cosas son y no pueden no ser, pues mi concepción de la nada va a estar basada en la lógica. Pero ¿qué tal si la nada es un fenómeno mucho más originario que la lógica misma? ¿Qué tal si la nada está en la mera experiencia del existir? ¿Qué tal si realmente existimos en la nada? ¿Sí? Bueno, esta pregunta desde la fenomenología de Husserl es totalmente imposible. ¿Sí? Porque recuerden que para Husserl lo que busca es destruir por completo la diferencia entre idealismo y realismo. Para Husserl es real el objeto que se me presenta bajo la intencionalidad que lo estoy viendo. Eso es la realidad. Ya no hay cosa en sí, ya no hay eso, no. Ese fenómeno es lo real para mí. Y también es real el sentido con el que se me presenta. Bueno, el fenómeno para Heidegger es siempre la sospecha de que el fenómeno nos oculta algo. De que el fenómeno siempre puede ser algo más. Entonces va a decir Heidegger, inclusive, vamos a ver esto, existencialmente, es decir, en la comprensión del mundo, yo vengo de la nada. ¿Sí? Antes de que yo naciera, ¿yo tenía una comprensión del mundo? ¿No? La nada arrojó el ser. Y si me va bien, vivo 60, 70 años. Pero después de esos 70 años, mi existencia vuelve, mi comprensión del mundo vuelve a la nada, ¿no? ¿Qué será entonces la existencia humana? ¿Dónde está parada la existencia humana para que nos posibilite ser animales capaces de decir no? ¿Sí? Por eso
Heidegger con esto empieza, ¿qué es metafísica? Esto ya no, esto ya vamos a la mitad, ¿no? Pero ¿qué es metafísica? Si ustedes lo abren en su libro de hitos, se van a dar cuenta que él va a tomar una frase de Hegel que dice muy graciosamente, ¿no? La filosofía es el mundo al revés. ¿Qué significa eso? Que la ciencia es el mundo de lo positivo, de la positividad del objeto, de la presencia, la ciencia, mientras que la filosofía es el mundo de la negatividad, el mundo del pensamiento puro, el mundo de la no presencia. Bueno, la próxima clase empezamos con esa frase para tratar de explicarla más y vemos cómo es posible que el Dasein, que ustedes puedan tener una pregunta metafísica, y es decir, cómo se sentirían ustedes dentro de una realidad y aún así preguntar por esa misma realidad, ¿vale?